Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Gálatas. Y en esta semana que ya estamos avanzados, estamos estudiando un tema muy interesante también, el cual se titula Caminando en el Espíritu. Es muy interesante saber cómo este proceso se lleva a cabo. Pero vamos a recordar el texto que estamos aprendiendo juntos, el cual se encuentra aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso número 16. Y ahí leemos de esta manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que esté en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir también que nos ayude en todas las cosas y que las cosas que hemos de aprender, que su buen espíritu pueda grabarla en nuestra mente. Quede con nosotros, ayúdenos en todo, bendíganos según su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Si somos tratados mal. ¿Qué es lo que pasa si somos tratados mal? Bueno, vamos a ver. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se advierte a los cristianos de todas las generaciones sobre un grave error que ocurrió en la época de Pablo? Algo le ocurrió a Pablo. Y esa advertencia llega para nosotros. Vamos a ver qué ocurrió. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer lo que está escrito allí en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, verso 1 hasta el verso 8. Y ahí leemos así. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Por tanto, si tenéis juicios sobre cosas de esta vida, poned por jueces a los que sean de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar en un pleito entre sus hermanos? Sino que el hermano pleitea con el hermano, y eso ante los infieles. Por cierto, y es una falta que tengáis pleitos entre vosotros. Más bien, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Aquí tenemos el problema. Hay personas que podemos cometer agravios hacia otros o fraude. Pero también habla de pleito entre los hermanos. Qué cosa más terrible. Si esto llega a ocurrir, dice que en medio de vosotros habrá algún sabio que juzgue estas cosas, porque hemos de juzgar al mundo y aún a los ángeles. Y si hemos de juzgar estas cosas, ¿no seremos capaces de juzgar estas cosas menores? Pero si llegase a ocurrir un fraude o un agravio, debemos mejor sufrirlo que exponerlo ante las personas que no debemos exponerlo. Esto es a los incrédulos. Y si eso ocurre en medio de nosotros, no debemos ir a juicios. Muchas personas hacen estas cosas. Tenemos que tener cuidado de no hacer. Pero ¿cuál fue la experiencia que se tuvo? Bueno, esta fue la experiencia que se tuvo. ¿Cuál es el consejo que nosotros podemos aprender? Sufrirlo. ¿Para qué? Para no exponer estas cosas ante los incrédulos. El agravio o el fraude que nos hagan. Ahora, muy interesante lo que vamos a ver. Vamos a leer lo que está escrito en la pluma inspirada. Veamos lo que nos dice en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 478. Pablo pasó por pruebas que usted nunca ha experimentado y nunca tendrá que soportar. Y sin embargo, apartó sus pensamientos de ellas.
no se concentró en ellas, sino que magnificó la gracia de Dios. Entonces, muchas veces nosotros, cuando entramos en nuestros problemas y cuando nosotros llegamos a tener dificultades, llegamos a pensar, los problemas que tengo son tan graves y hablo de ellos constantemente y estoy en ellos constantemente y me estoy quejando de ellos constantemente. Y el Señor nos dice que Pablo tuvo problemas muy graves, pero no se centró en ellos, se centró en la gracia de Cristo. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Pero ahora vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí. Veamos cómo nos dice este párrafo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 342 y 343, que dice así. Cuando surgen problemas en la iglesia, no debemos buscar la ayuda de abogados que no pertenecen a nuestra fe. Dios no desea que presentemos las dificultades de la iglesia a los que no le temen. Él no quiere que dependamos de la ayuda de los que no obedecen sus mandamientos. Una lección para nosotros. Cuando tenemos problemas y dificultades, alguna crisis, no debemos de buscar la ayuda de aquellos que son incrédulos, que no obedecen los mandamientos de Dios, que no comparten la misma fe que nosotros tenemos. Muchas personas van a decir, bueno, pero nosotros podemos ir a ellos. Si la iglesia está haciendo eso, está totalmente fuera de lugar, no cumpliendo la voluntad de Dios. No hemos de exponer estas cosas ante los incrédulos. ¿Qué hemos de hacer entonces? Bueno, vamos a leer lo que nos dice aquí este siguiente párrafo. Los que confían en tales consejeros muestran que no tienen fe en Dios. Por su falta de fe, el Señor resulta grandemente deshonrado. Y la conducta de esas personas le produce un gran prejuicio a ellos mismos. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios es deshonrado cuando nosotros acudimos a aquello que nosotros no practicamos, aquellos que nosotros creemos que están fuera de lugar por no obedecer la ley de Dios, y nosotros acudimos a ellos para hacerlos participantes de. O cuando hacemos proyectos con personas que simplemente no tienen la misma fe y no practican lo que nosotros practicamos, no obedecen los mandamientos de Dios. No debemos recurrir a ellos. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Al recurrir a los no creyentes para que arreglen dificultades que surgen en la iglesia, se están mordiendo y devorando unos a otros para que os consumáis unos a otros. Entonces, estas cosas, porque nosotros no podemos arreglar, vamos a los de afuera. Les contamos, les decimos. Y entonces ellos vienen y ven, mira, esos cristianos no se pueden arreglar. Inmiscuimos personas que no tienen nada que ver con la causa de Dios y que son enemigos de la verdad y que después vamos a darle ocasión de hablar cosas que realmente no tenían que saber. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice aquí. Estos hombres ponen a un lado el consejo que Dios ha dado y hacen precisamente las cosas que Dios les ha dicho que no hagan. Muestran que han escogido al mundo como su juez y en el cielo sus nombres están registrados como uno de los incrédulos. Cuando nosotros traemos al mundo a la iglesia para que nos diga, nos exhorte, nos muestre lo que Dios ya nos ha mostrado, lo que nosotros ya sabemos en la palabra de Dios, para que nos redarguyan, nosotros somos escritos allá en los libros del cielo como incrédulos, porque nosotros no creemos que Dios pueda arreglar esas cosas. Tuvimos que traer a alguien externo que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y lo pusimos allí para que haga el trabajo que nosotros no le confiamos a Dios. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Es un asunto terrible. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice aquí. Cristo es crucificado de nuevo y expuesto a la vergüenza pública. Sepan estos hombres que Dios no escucha sus oraciones. Insultan su santo nombre y Él los abandonará a las bofetadas de Satanás hasta que vean su insensatez y busquen al Señor por la confesión de su pecado. El solo hecho de traer un incrédulo, alguien que no practica la ley de Dios, que no acepta la ley de Dios, y alguien que no tiene nada que ver con las cosas que nosotros profesamos, como pueblo de Dios, es un insulto para Dios.
Dios no escucha más las oraciones de quien transija con eso. ¿Estamos entendiendo cómo es? Es un asunto muy delicado. Cuando nosotros recurrimos a pedir ayuda a aquellos que son incrédulos, los ponemos al tanto de las cosas de la iglesia. El Señor es una vez más crucificado, es expuesto a la vergüenza, Satanás se burla y nuestras oraciones no son escuchadas. Y nos deja merced de Satanás, porque nosotros aceptamos a Satanás en lugar de aceptar a Jesús. Pero vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo. Los asuntos relacionados con la iglesia deben mantenerse dentro de sus propios límites. Si se comete abuso contra un cristiano, él debe tomarlo pacientemente. Si es defraudado, no debe acudir a las cortes de justicia. Antes bien soporte la pérdida y el perjuicio. ¿Nos damos cuenta? Si estas cosas llegaran a ocurrir, no vamos a ir a pelearnos en las cortes. Si llega a haber un fraude, una falta contra un cristiano, no vaya a la corte. Sufra la pérdida. Pero no informe a los de afuera los problemas que ocurren dentro. Muy bien. Pero vamos a continuar. Y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos. Si se nos maltrata de forma injusta o poco amable en la iglesia, ¿qué debemos recordar? Si ya estamos en la iglesia, se nos maltrata, se nos trata de forma que no correcta, ¿qué debemos recordar nosotros? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que debemos recordar. Leamos aquí en el libro de Romanos, capítulo 12. Y ahí vamos a leer el verso número 19. Veamos lo que nos dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes, dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La Biblia nos dice que si llega a pasar una cosa, un maltrato, una injusticia en nuestras vidas, no tratemos de buscar venganza por nuestra mano. Antes bien, nosotros dejemos las cosas a Dios, porque de Dios es la venganza, no de nosotros. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver lo que nos dice más. Vamos a leer este siguiente párrafo en la palabra del Señor. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y ahí vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Y ahí leemos de esta manera. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura que os impida y por ella muchos sean contaminados. Qué cosa más triste, hermanos, cuando en el cristiano se desarrolla una raíz de amargura. Podemos poner mil excusas para la amargura, pero si se desarrolla, va a afectar a otros. Por eso debemos vivir en paz unos con otros. Tener amargura. De lo contrario, vamos a contaminar a otros. Con nuestra amargura se la vamos a inyectar a alguien más. Y ese alguien más se va a embargar de eso también. Y entonces empieza a afectar. Ya no es mi problema, es un problema que abarca a más personas. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos aquí. Mensajes Selectos, Mensajes Selectos, página 343, nos dice así. Dios tratará con los miembros de la iglesia que son indignos y que defraudan a su hermano o a la causa de Dios. El cristiano no necesita contender por sus derechos. Dios tratará con el que viole esos derechos. Se guarda un registro de todos estos asuntos y por todo esto el Señor declara que Él vengará. No hay cosas, hermanos, que a veces ocurren. Y esas cosas Dios las tiene anotadas. Nosotros no debemos buscar venganza. Nosotros no debemos exigirle a alguien más que haga según lo que yo pienso, o que me pida perdón, o que se confiese el mal que hizo. No. Esa es una cosa que le corresponde a Dios, no a mí.
Muy bien. Dios anota cada palabra, cada fraude, cada ofensa, cada burla, cada cosa que se ha hecho. Y Él anota, y Dios toma nota y trata con aquellos miembros que son indignos. Puedo ser yo, puede ser tú, puede ser cualquiera. Si deshonramos a Dios en su causa, Dios va a tratar conmigo. Dios va a tratar contigo. Pero de nosotros no debe salir la venganza. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Arránquese toda raíz de amargura. ¿Quién tiene la raíz de amargura? Uno mismo. Yo no puedo ir arrancando raíces de amargura en las demás personas, pero la raíz de amargura que debe ser arrancada debe ser la de mi propia vida. Si llego a desarrollar una raíz de amargura, tengo que sacarla de allí. Es un asunto interesante que funcione de esta manera. Muchas veces queremos arrancar la de los demás, cuida el jardín ajeno, y el de nosotros está totalmente descompuesto. Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer por su misericordia y bondad y queremos pedir que nos pueda acompañar para que podamos vivir la vida que Jesús quiere. Pedimos que nos ayude para eliminar los malos rasgos en nuestra vida y para poder hacer las cosas según hemos aprendido hoy en esta lección. No permita que la raíz de amargura nos llene y afecte a los demás. Si hay alguna en nosotros, queremos pedir al Señor que la pueda eliminar en la vida de cada uno. Queremos pedir también que el espíritu de crítica, el espíritu de cobrar venganza pueda ser eliminado de nuestra vida también. Bendiga a cada uno de los que nos han visto, nos escuchan, bendígalos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.